Hola a todos, la teacher Maribel aquí con ustedes, bienvenidos a mi canal. He titulado el espacio de mi video los días martes como Weekly Dose of Grammar, porque los temas que vamos a tratar son temas de gramática, así que bienvenidos y comencemos. Bueno, como les explicaba al principio del video, este espacio lo vamos a dedicar para hablar de gramática, que yo sé que es un tema un poquito como difícil de tomar para muchos de nosotros, como que le tenemos cosita a la gramática, pero en realidad la gramática es muy sencilla, es muy fácil si nosotros entendemos los conceptos básicos desde el principio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en estos videos. Vamos a empezar una serie de videos en donde vamos a hablar acerca de cómo aprender inglés desde el principio, desde cero. ¿Qué es lo que necesitamos para aprender inglés desde cero? Porque pues yo entiendo ustedes cómo se sienten al estar como sentados en un salón de clase de inglés, como en esas primeras páginas, en esas primeras clases, revisando el libro de texto como desde las primeras páginas. Y entiendo la frustración que ustedes pueden sentir muchas veces, que han sentido o que van a sentir al tratar de entender algunos temas que digamos que se asumen que son súper simples, pero en realidad se nos dificultan a muchos de nosotros, así como se me dificultaron a mí en el principio. Entonces vamos a estar hablando de esos temas y el día de hoy vamos a empezar con el primer tema, que es con uno de los temas que yo considero que es lo más básico y que debemos tener claro pues desde el principio. Incluso este tema a ustedes se les va a hacer raro, pero es un tema que vamos como a tocar en español porque realmente son cosas que nosotros debemos tener claros desde el principio en nuestra misma lengua materna para poder aprenderlas en inglés, porque si no las sabemos en nuestra lengua materna, en este caso en español, pues obviamente va a ser mucho más difícil tratar de aprenderlas en inglés. Entonces por eso tenemos que tenerlas claras en nuestra lengua materna y ahí sí tratar de aprenderlas en inglés. Yo estoy 100% segura que cuando nosotros empezamos un proyecto, sea cual sea el proyecto, montar una empresa, aprender un idioma, lo que sea, cualquier proyecto que ustedes empiecen, una de las cosas más importantes es la base. Lo básico debemos tener una base fuerte y estable para que el resto del proyecto funcione, porque si no probablemente vamos a sufrir mucho más adelante. Yo conozco estudiantes que no les ha quedado claro o no les quedó claro en sus primeros niveles este tema y ya están en niveles avanzados y todavía luchan con cosas porque esos temas básicos todavía no están claros. Entonces esto es lo que vamos a aclarar en estos videos. ¿Listo? El tema del que vamos a hablar el día de hoy son los tipos de palabras. ¿Listo? Ustedes van a estar pensando que yo estoy loca y me van a decir como, ¿qué le pasa? ¿Esto qué es? Este tema son temas que nosotros vemos por allá cuando nosotros estábamos en bachillerato, por allá en la secundaria. Que vivíamos por allá como en séptimo o octavo y la profe de español nos ponía a hacer ejercicios, nos enseñaba y bueno, uno en esa época estaba como en otra cosa, en otro tema y no ponía atención, simplemente hacía la tarea y ya. Chao al amigo, como que no le ponía mucha atención, porque uno pensaba en esa época como, no, pues esto ¿para qué me sirve a mí? Esto no sirve para nada. Y resulta que cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, oh sorpresa que sí lo necesitamos. Entonces, hoy vamos a hablar de tipos de palabras. Tenemos diferentes tipos de palabras, como por ejemplo los sustantivos, los verbos, los adjetivos, los adverbios, las preposiciones, ¿cierto? Tenemos varios tipos de palabras, pero en este video nos vamos a centrar en 4 específicas, ¿listo? Nos vamos a centrar en los sustantivos, en los verbos, en los adjetivos y en los adverbios, ¿listo? Esos 4 tipos de palabras. Entonces, allá donde ustedes están sentados, me gustaría que en este momento ustedes ahí en su cabeza hagan el ejercicio de realmente buscar por allá en todo su cerebro si ustedes tienen claras las definiciones de esas palabras en español. Entonces recuerden, sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios. Porque uno dice, sí, sustantivos, sí, sustantivos, pero cuando lo ponen a uno a definir como tal ese concepto, ahí es cuando uno dice como, espere un segundito, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Porque no lo tengo tan claro. Entonces, de esas 4 palabras es de las que vamos a hablar el día de hoy. Antes de empezar, me gustaría aclararles que
La manera en la que yo voy a explicar estas palabras el día de hoy es una manera muy simple y no es una manera técnica. Eso no quiere decir que no funcione. Claro que sí, les va a funcionar para poder tener claros los conceptos, pero existen unas definiciones obviamente mucho más técnicas y si ustedes quieren ahondar mucho más en los temas, pues obviamente yo les aconsejo muchísimo que lo hagan porque les va a ayudar mucho, pero hoy aquí en este video vamos a ver cosas como súper simples, ¿listo? Entonces vamos a empezar con el primer tipo de palabra que son los sustantivos, ¿listo? Entonces los tenemos por acá y sustantivos en inglés los vamos a llamar nouns, ¿ok? Nouns. Entonces, ¿qué son los nouns? Muchas veces nosotros confundimos eso al principio y pensamos que nouns son nombres y no es así. Entonces decimos nouns, names, no son nombres. Nombres son names. Entonces, los sustantivos básicamente son un tipo de palabra que expresan básicamente tres cosas y estas tres cosas me gustaría que les quedaran súper claras. Mi primera profe que tuve en Estados Unidos me lo explicó de esa manera y nunca se me va a olvidar y siempre cuando estoy leyendo o escuchando una frase así sea súper complicada por allá a un nivel súper avanzado, esta regla la aplico y me ayuda mucho a clarificar como tal la gramática que estoy leyendo. Entonces, básicamente, en los libros de texto nosotros vamos a encontrar que los sustantivos se dividen como en varias cosas. Entonces, estamos como plurales y singulares, tenemos también contables y no contables, propios y comunes. Digamos que hay como mucha información en cuanto a eso, pero por concepto de este video nosotros vamos a pensar para poderlos identificar, o sea, cuando tenemos un texto que estamos leyendo, por ejemplo, para poderlos identificar vamos a pensar en los nouns, básicamente en estas tres categorías, ¿listo? Entonces, la primera categoría, tenemos que los nouns es todo lo relacionado con personas, ¿listo? Entonces, todo lo que sean personas va a ser un noun. Por ejemplo, Maribel, ¿sí? Maribel es un noun. Todo lo que sean, por ejemplo, esos son nombres propios, entonces, o sustantivos propios, entonces Maribel, Juan, Pablo, Pepita, todo lo que sean son nombres, o sea, es gente, entonces cabe dentro de esa categoría. También dentro de esta categoría caen, por ejemplo, las profesiones, entonces doctor, enfermera, bombero, todo lo que sea, digamos que profesiones, entonces también cabe dentro de esta categoría. O también si son plurales, entonces doctor, doctores, enfermera, enfermeras, enfermeros, profesor, profesores, por ejemplo, sí, todo lo que sea singular y plural. Y también dentro de esta categoría, entonces caben los pronombres, que en inglés tenemos los nouns, entonces serían pronouns, pero bueno, eso vamos a hablar en otro video, que sería, por ejemplo, ella, él, nosotros, nosotras, ellos, ustedes, por ejemplo. Los pronombres también caben ahí. Todo lo que sea gente, people, entonces lo vamos a colocar ahí, ¿listo? En la siguiente categoría, entonces vamos a colocar todo lo que sean cosas que podamos tocar, que podamos palpar físicamente con nuestras manos, las vamos a colocar ahí, ¿listo? Entonces, como por ejemplo libro, botella, teléfono, manzana, todo lo que físicamente podemos tocar, que son cosas, las vamos a meter dentro de esa categoría, ¿listo? Y está la tercera categoría que algunas veces es como difícil para nosotros entender cuando estamos tratando de hacer frases en inglés y es la categoría de ideas. Entonces, como ya vimos, entonces tenemos gente, personas, todo lo que tiene que ver con personas, people, cosas que puedo tocar, things y ideas, ideas. Entonces, las ideas básicamente también son como cosas, pero son cosas que no puedo tocar, son cosas que están como en mi mente, son conceptos que existen, que están en nuestras mentes, pero que no podemos tocar, como por ejemplo libertad. Entonces, ¿puedo tocar la libertad? No la puedo tocar, pero existe, es algo que existe, por ejemplo, sentimientos, entonces amor, por ejemplo, algo bien complicado, pero no lo podemos tocar, existe, pero físicamente no lo podemos tocar. Entonces, esos básicamente son conceptos, ideas que caben dentro de esa categoría. Normalmente, esos conceptos o ideas nosotros los empezamos a ver como por allá en un nivel intermedio, que es más o menos como un B1, eso de los niveles lo vamos a hablar en otro video. Entonces, digamos que ahorita lo que nos interesa es que
podamos identificar personas y cosas, ¿listo? Cosas que podamos tocar, eso es lo que necesitamos ahorita para los primeros niveles. Entonces, esos son como sustantivos que se llaman nouns, ¿ok? Nouns. Ahora listo, perfecto. El segundo tipo de palabras que son los verbos, ¿ok? Verbos, entonces verbos, verbs en inglés, y los verbos, pues obviamente verbos es supremamente sencillo porque ya sabemos que verbos básicamente son las acciones que nosotros realizamos, ¿cierto? Entonces tenemos nadar, cocinar, comer, manejar, todo lo que sean los verbos como las acciones que realizamos nosotros, por decirlo así, los sustantivos, los nouns, entonces eso es lo que llamamos verbos, ¿listo? Digamos que eso es muy sencillo, no es un tema tan difícil, entonces listo, ese es nuestro segundo tipo de palabra. Nuestro tercer tipo de palabra, entonces vamos a hablar acerca de los adjetivos. Adjectives, ¿ok? Adjectives. Entonces, los adjetivos básicamente son palabras que nos ayudan a describir a los nouns, ¿ok? Son palabras que nos ayudan a describir a los nouns. Por ejemplo, si yo tengo la siguiente frase, por ejemplo, mi mamá es hermosa, ¿listo? Mi mamá es hermosa. Entonces, quiero que en esa frase ustedes identifiquen cuál es el noun, cuál es el verbo y cuál es el adjetivo, ¿listo? Entonces la vamos a colocar por acá en inglés también. My mom is beautiful. My mom is beautiful. Entonces, muy bien, el noun es my mom. Recuerden que todo lo que sea noun es todo lo relacionado con personas. Entonces, my mom es un noun, es un sustantivo. Tenemos el verbo is, que es el verbo to be. Vamos a hablar después del verbo to be, nuestro amado y nuestro mejor amigo verbo to be. Vamos a hablar después de él, pero bueno, is sería el verbo, ¿cierto? Y beautiful, en este caso, sería la característica de mi mamá, es lo que está describiendo a mi mamá. Entonces, ese sería, ¿qué? Nuestro adjective, nuestro adjetivo. Adjetivos, digamos que pueden existir de muchos tipos, pero básicamente todo lo que está describiendo un noun es un adjetivo. Entonces, por ejemplo, el carro rojo, entonces rojo sería el adjetivo. La casa grande, grande sería el adjetivo también. Todas esas palabras que nosotros usamos para describir los nouns o para describir los sustantivos son los adjetivos. ¿Listo? Eso es, digamos que súper sencillo si lo tenemos de esa manera. Si nosotros vemos en una oración una palabra que está describiendo un sustantivo, un noun, entonces listo, ya sabemos que ese es un adjetivo. ¿Listo? Y por último, en cuarto lugar, tenemos los adverbios. Adverbs, ¿ok? Al principio, lo que yo asocié en mi cerebro en cuanto a adverbs, como ustedes lo pueden ver, adverbs, terminan en verbs, entonces es como palabras que modifican o le dan una cierta característica a un verbo. Eso fue lo que yo asocié en ese momento, que los adverbs son palabras que modifican a los verbos. Por ejemplo, I run fast, ¿ok? I run fast. Entonces vamos a colocarlo para acá. I run fast. Entonces, I, en ese caso sería ¿qué? Muy bien, el noun, el sustantivo, perdón. Tenemos run, que sería en ese caso ¿qué? El verbo, es la acción, ¿cierto? Run, correr. Y fast está describiendo la manera en la que yo corro o está modificando la manera en la que yo corro. ¿Cómo estoy corriendo? No estoy solo corriendo, estoy corriendo rápido, fast, estoy corriendo rápido. Entonces, como está modificando al verbo, por eso los llamamos un adverb o un adverbio, ¿listo? Después, mucho más adelante, como estudiando más, yo entendí que los adverbios, los adverbs, también pueden modificar a los adjetivos, a los verbos, y también pueden modificar a otros adverbios, pero pues eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora podemos asociarlo de esa manera. Entonces, como para que ustedes les quede como una imagen mental, como una foto mental de esto, entonces podríamos decir que los adjetivos modifican a los nouns y que los adverbs modifican a los verbos, teniendo en cuenta que más adelante nosotros vamos a aprender que esos adverbios también pueden modificar a los adjetivos, a los verbos y también a otros adverbios, ¿listo? Pero por lo pronto dejémoslo así. Entonces, nouns son modificados por los adjectives,
verbs son modificados por los adverbs, ¿ok? Entonces haya quedado un poquito más claro el tema de estas 4 palabras. Obviamente los invito mucho a que ustedes amplíen más el conocimiento acerca de estas palabras para que se les quede más claro, busquen ejemplos, otras definiciones, más características de estas palabras para que les quede mucho más claro el tema. Eso fue lo que yo hice y siempre me gusta traer como los recuerdos aquí para compartirlos con ustedes porque son unas cosas muy nostálgicas, pero también digamos que me traen a mi memoria cosas muy chéveres de cuando aprendí inglés y me gusta compartirlas con ustedes. Entonces, encontré por acá este cuaderno, que en inglés se dice notebook, ¿ok? Y era como mi notebook, mi cuaderno cuando yo estudiaba inglés allá en Estados Unidos. Entonces, les voy a mostrar por acá la fecha para que ustedes se den cuenta. Esta es mi primera página que escribí ese día. ese día vamos a ver, dice como lunes, Monday. Listo, y entonces dice como ciertas palabras de vocabulario. What's your favorite fruit? Era como lo primero que estábamos practicando, como what's your favorite es lo que estábamos practicando ese día. Y dice acá 2011, ustedes pueden ver la fecha, aunque esa fecha está mal porque ahí ya estábamos en el 2012, solamente que cuando cambia de año, a mí como que se me retrasa unos días el asimilar que ya estamos en un año nuevo, pero en realidad era el 2012, por acá les muestro. El 6 de enero ya me di cuenta que era 6 de enero, o sea, que era 2012, pero bueno. El caso tal es que en esas primeras clases, pues claro, yo me empecé a dar cuenta que la profe nos estaba explicando esas cosas de verbo, sustantivo, adjetivo, adverbio, y pues que yo no entendía ni papa de lo que estaban hablando ahí. Entonces lo que hice ese primer día, mira, ese primer día que llegué a la casa pues de la escuela, como del Instituto de Inglés, eso fue lo que llegué a buscar a internet, porque es que no tenía ni idea, de verdad no tenía ni idea que era un sustantivo, que era verbo, pues más o menos, es como lógico, pero lo demás ni idea. Entonces llegué, mire, esto es ya como la parte de atrás del libro, era un correo electrónico de una amiga de esa época, bueno, y ustedes van a poder ver que dice, obviamente dice noun, la definición, verb, adjective, preposition. Entonces yo muy juiciosa llegué, investigué, anoté todo, por ejemplo acá. Nouns, lo que escribí es, nouns refer to people, animals, places, things, or ideas. Ok, son mis notitas por allá de mis primeros pasos aprendiendo inglés. Entonces, digamos que quería mostrarles con eso la importancia de aprender estas cosas desde cero. Yo sé por mi experiencia que es difícil, o sea, como lo difícil de entenderlo al principio, pero en realidad si ustedes lo afianzan ese conocimiento, les va a quedar mucho más fácil el resto del camino. ¿Listo? Obviamente son cosas básicas, simples, pero que son muy, muy importantes, ¿ok? Entonces, espero que les haya quedado claro. Por favor, déjenme en los comentarios preguntas relacionadas con este tema, ejemplos que ustedes me quieran colocar ahí. También colóquenme si hay algunos temas de gramática de los cuales a ustedes les gustaría hablar para que más adelante los estemos tratando también acá en este espacio en donde estamos tratando de aprender inglés desde cero. También, por favor, si les gustó este contenido, suscríbanse a mi canal, está por aquí el botón de suscribirse, por favor denle clic a la campanita, con eso cada vez que yo saque un nuevo video ustedes lo van a poder ver. También los invito a ver mi video en inglés, es un video con el mismo contenido, no es exactamente el mismo video letra por letra, pero sí es un video con el mismo contenido en donde en inglés yo les explico el mismo tema, ¿listo? Entonces se los voy a dejar en la descripción, también lo pueden dar clic por acá para que lo puedan ver después de ver este en español, ¿listo? Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. ¡Chao!